En el capítulo 9 del Apocalipsis, encontramos un pasaje enigmático que nos habla de un lugar sombrío denominado el Pozo del Abismo. Según la profecía, este será abierto en breve para liberar a una serie de demonios específicos, cuya misión será atormentar a aquellos que no creen, como parte del juicio de Dios. Estamos en el medio de nuestro estudio de los juicios de las trompetas y podemos observar que aún faltan 3 trompetas por sonar. Comencemos con el estudio de hoy. Versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Versículo 2. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Vemos que la estrella mencionada se refiere a un ángel, pero no uno enviado por Dios, pues se nos dice que se le entregó una llave para abrir el foso sin fondo, también conocido como el abismo. ¿Qué es el abismo? Se refiere a un lugar profundo y, en la Biblia, se utiliza para señalar un sitio específico, una cárcel de demonios donde Dios ha colocado algunos ángeles caídos por algún misterio. Un ejemplo de esto lo encontramos en Lucas 8 y 31, donde se relata el momento en que Jesús llega a la región de Gadara. Allí, un hombre poseído por una legión de demonios sale a su encuentro. La Escritura nos cuenta que, cuando el hombre se acerca a Jesús, los demonios, gritando, le suplicaron a Jesús que no los enviara al abismo, sino que les permitiera entrar en los cerdos que se encontraban cerca. De este pasaje podemos deducir que el abismo probablemente sea un tipo de prisión, un lugar de tormento reservado para los demonios, donde Dios, por razones misteriosas, mantiene atados a ciertos seres malignos. Es fundamental comprender que, cuando Lucifer se rebeló contra Dios junto con un tercio de los ángeles del cielo, el Señor los expulsó del cielo. La Escritura nos enseña que, desde ese momento, Satanás estableció su trono y dominio en los aires, en lo que se conoce como el segundo cielo. Sin embargo, por razones que pertenecen a los secretos divinos, Dios ha decidido encarcelar a algunos demonios en un lugar llamado el abismo. Dios tiene el propósito de traer redención al mundo, y una muestra clara de ello se encuentra en Éxodo 12 y 29. En este pasaje, vemos cómo inicia su obra redentora juzgando a Egipto con su ira. Según las Escrituras, este juicio ocurrió Baot Laila, en plena medianoche, el momento más oscuro de la noche. De manera similar, Dios permitirá que emerjan desde lo más profundo de la oscuridad, incluso desde el abismo del infierno, aquellos que viven alejados de él. Esto se hará para que el contraste entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, que es luz, se vuelva evidente. Todo esto forma parte del plan divino para que la humanidad transforme su manera de ver las cosas, adoptando una perspectiva celestial y sobrenatural, la cual terminará por prevalecer en este mundo. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Estas langostas no son como las comunes que conocemos, su origen es infernal, saliendo del mismo abismo, y están impulsadas por un deseo insaciable de destrucción. La Escritura señala que se les otorgó poder, un poder semejante al de los escorpiones. En el Antiguo Testamento, los escorpiones simbolizan juicio y sufrimiento, y aquí vuelven a aparecer con ese mismo significado. Dios permitirá que a través de estas criaturas veamos las consecuencias del pecado, lo que produce vivir alejados de la luz, y el resultado de rechazar su verdad. El dolor será evidente, una consecuencia inevitable de esa elección. Estas langostas no dañarán a todos, sino que atacarán únicamente a quienes no lleven en sus frentes el sello de Dios. Durante la segunda mitad de la semana 70 descrita en el libro de Daniel, se pone un énfasis especial en el pueblo judío. Esto tiene sentido si recordamos las palabras del Mesías, quien declaró que no volverá, es decir, no establecerá su reino, hasta que Israel esté preparado para recibirlo. Él mismo dijo, Baruch haba Bechem Adonai, lo cual significa bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, su regreso está condicionado a que el pueblo judío lo reconozca y le dé la bienvenida como el Mesías prometido. Versículo 5. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Estas langostas eran diferentes a cualquier plaga natural,
no dañaban la vegetación ni tocaban nada verde, atacaban a los seres humanos y los atormentaban por 5 meses. El número 5, en la simbología bíblica, representa algo incompleto o que carece de plenitud. Durante ese tiempo, el sufrimiento será intenso, pero más allá del dolor físico, hay una advertencia aún más seria. Recordemos las palabras del Mesías: no teman a los que matan el cuerpo, sino teman a aquel que, después de dar muerte al cuerpo, tiene el poder de arrojar al infierno. Se dice que el dolor causado por estas criaturas será semejante a la picadura de un escorpión. En esos días de angustia, la aflicción será tan insoportable que las personas desearán morir, buscarán la muerte con desesperación, pero no la encontrarán, la muerte huirá de ellos. Versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Versículo 8. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Versículo 9. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Versículo 10. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. Al leer la descripción que el apóstol Juan hace de estas criaturas tan extrañas, es evidente que no se refiere a langostas comunes, sino más bien a entidades demoníacas. Su apariencia va mucho más allá de cualquier insecto conocido. Juan las describe de esta manera. Se parecían a caballos listos para la batalla, llevaban algo parecido a coronas de oro sobre sus cabezas, sus rostros eran como rostros humanos, su cabello era como el de una mujer, y sus dientes como los de un león. Portaban corazas semejantes al hierro, y el sonido de sus alas se asemejaba al estruendo de carros tirados por caballos corriendo al combate. Sus colas eran como las de escorpiones, con aguijones, y con ellas podían herir a los hombres durante 5 meses. Además, tenían por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. Todo esto nos da un anticipo, una advertencia viva del juicio venidero, una muestra del carácter terrible de la condenación eterna. Es una revelación directa de lo que implica estar separado de Dios, bajo su juicio. Versículo 12. El primer ay pasó, he aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. En este pasaje se introduce el primero de los 3 ayes mencionados. Como vimos previamente en el estudio del capítulo 8, hay 3 advertencias de juicio, y esta es solo la primera. Este primer ay ya es terrible por sí mismo, pero el segundo será aún más severo, y el tercero superará a ambos en intensidad. Estos juicios representan la ira de Dios, su castigo y su condenación, y revelan lo que significa la existencia eterna separada de Él, sin la presencia del Salvador. Bíblicamente, la muerte eterna no es simplemente dejar de existir, sino vivir apartado para siempre del Dios viviente. En contraste, la verdadera vida es tener comunión con Él, es esa relación la que define lo que realmente significa estar vivo. Versículo 3. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Versículo 14. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Hasta este punto hemos visto los primeros 5 juicios de trompetas, cada uno espantoso a su manera. Sin embargo, al llegar al sexto juicio, la intensidad se incrementa aún más. En el versículo 13 leemos que el sexto ángel tocó su trompeta, y entonces Juan escuchó una voz que salía de entre los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Este versículo resalta algo significativo, la importancia estratégica y espiritual del Medio Oriente. El profeta Oseas nos dice que la higuera representa a Israel, por lo tanto, podemos anticipar que esta nación será objeto de gran odio y rechazo en los tiempos finales. También se menciona a 4 ángeles que estaban atados en el río Eufrates. No estaban allí por casualidad, habían sido retenidos con un propósito específico. En el versículo 15 se revela que fueron liberados en el momento exacto, en la hora, el día, el mes y el año determinados, para llevar a cabo una misión devastadora, causar la muerte de 1/3 de la humanidad. Es importante recordar que hasta ese punto, Dios no había desatado una destrucción total ni una mortandad masiva. En el juicio anterior,
aunque hubo un sufrimiento intenso durante 5 meses, nadie murió. El dolor fue extremo, pero no condujo a la muerte. Sin embargo, lo sorprendente es que, aun en medio de esa aflicción, la humanidad no se arrepintió. No abandonaron sus caminos perversos, no buscaron al Salvador, ni mostraron sensibilidad espiritual hacia las cosas de Dios. Todo lo contrario, persistieron en su rebelión. Como respuesta a esa dureza de corazón, Dios llevó el juicio a un nivel superior. 4 ángeles fueron desatados, y con su acción, más de 2.000 millones de personas murieron en un corto periodo de tiempo. Este juicio no fue por crueldad, sino como una medida urgente para provocar arrepentimiento. Dios estaba intensificando su llamado, mostrando que Él es verdaderamente el Señor de señores y el Rey de reyes. Aunque no tolera el pecado, también extiende su gracia y su misericordia a quienes se vuelven a Él. Versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Versículo 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Estos 4 ángeles lideran un ejército inmenso, y el versículo 16 nos revela su impresionante magnitud, 200 millones de soldados. Este número podría interpretarse como una fuerza demoníaca, o quizá como una coalición de múltiples naciones. Sea como sea, lo esencial es entender que este ejército será un instrumento de muerte, y que la raíz de esta tragedia es el pecado que domina al mundo. En el versículo 17, Juan describe lo que ve, una visión impactante de caballos y sus jinetes, todos cubiertos con corazas de colores simbólicos. Se menciona el fuego, que es de tono azul, y el azufre de color amarillo. Estos elementos son símbolos del juicio divino, representaciones visuales del castigo celestial. Las cabezas de los caballos eran como de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre, todos ellos elementos asociados con el infierno. Este cuadro nos habla claramente de la condenación, el castigo justo de Dios. Lo que se está revelando aquí es que el infierno no es un concepto simbólico, sino una realidad que Dios quiere dejar completamente expuesta ante los ojos del mundo. Versículo 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Dios quiere que tengamos vida, y no solo por un tiempo, sino vida eterna. Sin embargo, al observar las escenas descritas, debemos recordar que todo esto, estas manifestaciones de juicio y destrucción, provienen del abismo, del foso del infierno, y del río Eufrates, un lugar que también está vinculado al dominio de las tinieblas. Lo que está ocurriendo en este contexto tiene un propósito claro, mostrarnos de forma contundente las consecuencias de rechazar la verdad de Dios. El resultado de esa rebelión es devastación. Versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Este versículo nos dice que el resto de la humanidad, aquellos que sobrevivieron, es decir, los 2/3 que no murieron, no se arrepintieron de sus malas acciones. No abandonaron su adoración a los demonios ni a los ídolos hechos de oro, plata, bronce, madera y piedra. En resumen, eligieron la muerte en lugar de la vida, y esa es la esencia de lo que nos transmite este pasaje. En otras palabras, no se arrepintieron porque preferían seguir siendo dueños de sus propias vidas. No querían someterse a los caminos de Dios. Estaban rechazando la misericordia que Él les ofrecía, decidiendo seguir en sus propios caminos y en la rebelión. A lo largo de los 6 juicios de las trompetas, Dios se ha revelado de manera clara y poderosa, mostrando tanto su autoridad como las consecuencias inevitables de rechazarlo. Sin embargo, lo que observamos aquí es que, a pesar de todo, la humanidad persistió en su obstinación, negándose a apartarse de las obras de sus manos y a arrepentirse de su maldad. Versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. En el versículo 21, se menciona que las personas no se arrepentirían de sus malas obras, como el homicidio, la brujería, el robo y la inmoralidad sexual. Es crucial entender lo desesperanzado que se encuentra este pueblo, ya que se niega a responder a la verdad de Dios. Los caminos de Dios no cambian. Él dijo: he puesto, delante de ti la vida y la muerte,
bendición y maldición, su voluntad es que escojamos la vida, escojamos la bendición, pero tenemos libre albedrío, podremos rechazar su voluntad. Esas acciones que se mencionan van en contra de un Dios todopoderoso, santo y que es un fuego consumidor, quien no tolera el pecado. Estos 2/3 de la humanidad han decidido no cambiar, han elegido seguir viviendo de la misma manera, rechazando la oportunidad de arrepentirse. En resumen, se está librando una batalla. ¿Quién será el Dios de tu vida? ¿Aceptarás al Señor Jesucristo como tu Salvador, o preferirás tomar la responsabilidad de orquestar todo por ti mismo? Hoy en día, existen muchas terapias para tratar el estrés y la ansiedad. Más que nunca en la historia, las personas están buscando consejería, pero lamentablemente, la gran mayoría de esta consejería, 99 de cada 100, se basa en fuentes impías. A pesar de esto, las personas no encuentran la felicidad. Se sienten vacías, sin saber exactamente por qué, y no logran hallar paz en sus vidas. Buscan soluciones aquí y allá, siguen una moda por un tiempo y luego otra, pero nada les satisface. La razón es que estas personas no se abren a Dios. Los salmos nos invitan a probar al Señor y ver que Él es bueno, lo que significa que debemos abrir nuestro corazón a Él. Comienza a leer su palabra, pon en práctica lo que ella revela, y lo que sucederá es que, en su fidelidad, Dios llenará ese vacío y traerá la paz que tanto anhelas. La Escritura nos asegura que aquellos que buscan a Dios ciertamente lo encontrarán. Él se manifestará a ti, revelándote la verdad para que puedas ser libre. No solo nos otorga la vida eterna, ni solo la certeza de nuestra eternidad en su reino, sino que también nos ofrece algo más, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino del hecho de que somos de Dios, y eso es lo que verdaderamente nos satisface. Además, esta paz nos capacita para perseverar, incluso cuando las dificultades surgen. Esa perseverancia será evidente para los que nos rodean, convirtiéndose en un testimonio visible del poder de Dios en nuestras vidas. Será una oportunidad para compartir la verdad de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua. Si eres de Cristo, anímate. Porque eres más que un vencedor a través de Jesucristo, y ningún poder del enemigo tiene autoridad sobre ti. A veces, como cristianos, vivimos temerosos de lo que el diablo pueda hacer, pero aunque conocemos sus artimañas, debemos llenarnos de valentía y ejercer la autoridad que Cristo nos ha dado. Él nos prometió en su palabra: «He aquí, os doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño». Hoy, cubrimos tu vida, tu familia y tu hogar con la sangre preciosa de Jesucristo. Te animamos a levantarte en victoria, a rechazar las fuerzas del enemigo y a reclamar la gran victoria que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Nuestro deseo es que este mensaje toque tu vida y transforme la de aquellos que te rodean. No olvides compartir este contenido y ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para más enseñanzas. Nos vemos en el próximo video.